Hola, en este ciclo de charlas virtuales vamos a conocer proyectos y experiencias de artistas, diseñadores y desarrolladores en sus propias palabras. Bienvenidos y bienvenidas a Armedia, edición número 21, virtual. Bueno, Valentín, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Es un placer poder tener esta pequeña charla con vos. Primero que nada, te queríamos pedir si querés presentarte, contarnos un poco qué es lo que haces. Mi nombre es Valentín Muro, tengo 32 años, estudié la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en términos laborales a lo que más me dediqué en los últimos 15 años fue a la tecnología. Trabajé en distintos roles en la industria de la tecnología como programador, haciendo producto o en distintas tareas de estrategia. También trabajé en educación en varias organizaciones, en cuestiones vinculadas al activismo, y uno de los temas en los que más profundicé o que más me interesaron fueron la cultura hacker y ética hacker, y por otro lado, y por otros temas, la inteligencia artificial. Y todo eso, bueno, de distintas maneras terminó confluyendo en las cosas que hago. Y en los últimos casi 5 años desde que empecé un proyecto que se llama Cómo funcionan las cosas, que es un newsletter semanal. Me dedico desde hace 3 años principalmente a eso, que es básicamente la escritura de mis correos, y todo esto es sostenido básicamente por la comunidad de entusiastas de lo que hago, así que desde hace casi 3 años que vivo de eso, de las personas que apoyan mi trabajo. ¿Y cómo llegaste a idear ese contenido que estás haciendo hoy? Bueno, cuando empecé el newsletter en abril de 2017, no había, si bien obviamente los newsletters son tan viejos como el correo electrónico, estamos hablando casi de 50 años de historia. No era un formato tan popular en Argentina o en Buenos Aires en ese momento, sobre todo de la forma en la que yo lo uso, ahora muchas personas más también, que es como un soporte literario. Es decir, siempre solemos vincular al correo electrónico con la publicidad y demás, con básicamente como el marketing. Y la propuesta que empecé a principios de 2007 era usar los correos como una forma de distribución de contenido literario vinculado a la ciencia, la historia, la filosofía y la literatura. Y la idea en realidad viene es como el corolario de gran parte de lo que vengo haciendo hace muchos años. Para poner en contexto, mi primera charla TED en el 2013 se llamaba La importancia de entender cómo funcionan las cosas, y ahí mismo hablaba justamente bueno, de la facilidad con la que hoy podemos acceder a la información, el bajo costo de eso y la inmediatez. Y a principios de 2017 lo que me propuse fue escribir con más regularidad, no solo como esperando a que surgiera una oportunidad, sino generándome esas oportunidades y esa frecuencia. Entonces decidí enviar una vez por semana un correo acerca de cómo funcionaba una cosa distinta, sin ningún tipo de restricción respecto de el origen de la información. Es decir, no solo uso artículos de índole científica o papers académicos, sino que también tomo de la literatura, de la poesía, de la historia, de la filosofía, de series de televisión, películas, lo que sea, tratando de hacer una especie de, muchas veces como una historia natural de las ideas o de conceptos o incluso de objetos. Y principalmente como el encanto que encuentro en lo que hago es tratar de mostrar que hay algo interesante para decir acerca de básicamente cualquier cosa que nos podamos cruzar, incluso si son cosas que generalmente no nos llaman la atención. Entonces, los temas sobre los que más disfruto escribir son los más cotidianos, los que las personas nunca se preguntan, no sé, cómo funciona un abrazo, o de dónde vienen, no sé, los vampiros, o por qué las personas le tienen miedo a los payasos, o de dónde viene, no sé, el miedo al rechazo. En eso no tengo como ninguna restricción respecto de lo que exploro.
¿Y vos sentís que haciendo todo esto, la gente te puede decir que ya con los temas que elegís, te pueden decir que ya está todo como inventado? O sea, vos podrías decir que estarías de acuerdo con esto o vos haces para algo especial para destacarte o ofreces algo diferente para que la gente diga, quiero saber por qué esto funciona. ¿Qué es lo que vos podrías decir que destacaría de eso? Em, Creo que son varias preguntas y me confunden un poco. Respecto de si está todo inventado, ciertamente no. O sea, eso es trivial. Básicamente, si así fuera, entonces no existiría la novedad. Por otro lado, nada sale del vacío. Si hacemos una historia acerca de cualquier cosa que se nos ocurra, siempre encontramos que sus partes fundamentales son previas. Es decir, toda novedad surge de la combinación novedosa de elementos que estaban previos. Es decir, no hay una sola idea en la historia de la humanidad que haya salido del vacío. Entonces, en eso, digamos, el inventar algo es simplemente descubrir una forma de vincular cosas que antes no estaban vinculadas. Y en otro sentido, sí, en realidad gran parte de las cosas ya están inventadas y esa no debería ser como la aspiración, sino que la unicidad o la individualidad de aquello que nosotros podamos traer al mundo va a estar marcado principalmente por nuestra individualidad, por nuestro infinito abismo interior. Es decir, puede haber cientos de miles de textos acerca de una cosa, pero ninguno puede ser estrictamente desde mi perspectiva. Y justamente la novedad aparece en donde nosotros empezamos a vincularlo con nuestros intereses personales, que parecen ser una de las pocas cosas que nos distingue del resto. Entonces, por eso es que de hecho mi proyecto es una exploración personal de la curiosidad y mis textos están escritos en primera persona. Entonces, yo no hago estrictamente, si bien hay un poco de comunicación pública de la ciencia en lo que hago, no es estrictamente eso lo que hago, porque también hay literatura, bueno, como les decía, hay poesía, historia, etcétera. Y justamente lo que yo trato de hacer es enmarcarlo a partir de mi curiosidad en vez de lo que sería un texto académico o enciclopédico, en donde la individualidad está completamente borrada. Y eso lo que tiene como de efecto secundarios o un interés secundario, es que las personas suelen empatizar más con eso, porque a veces es muy difícil que nos genere interés cualquier cosa que no nos interesaba previamente, pero siempre nos atrae cuando alguien viene y nos empieza a explicar de forma apasionada acerca de algo que le interesa mucho a esa persona. Y aunque no nos interese el tema en particular que nos están contando, nos suele interesar por qué a alguien le parecen tan interesantes los trenes, por ejemplo. Y entonces eso es parte de lo que yo trato de capturar cuando escribo acerca de cualquier tema. Imagino que también alguna vez te habrá pasado, quizás no, eh, que estabas como nublado, que no se te ocurría nada, no sabías de qué hablar. ¿Cómo lidias, digamos, con esa frustración de no saber de qué hablar? La curiosidad es básicamente el ejercicio de encontrar novedad en lo conocido. Entonces, en realidad es cuestión de mirar a tu alrededor, salvo que estés, no sé, si estás en una habitación completamente blanca y despojada de cualquier tipo de mueble, sin ventanas ni nada, de repente ahí pensaríamos como, bueno, ¿de qué podríamos hablar? Bueno, podríamos hablar exactamente de eso, de la habitación en la que estamos. Y una vez que hablamos acerca de eso, podríamos indagar hacia adentro, en qué nos pasa, bueno, por qué me estoy sintiendo de cierta manera y demás. En eso no, la cuestión es una de no solo prestar atención, sino de un modo particular de prestar atención. Y en eso mi proyecto, desde su premisa fundacional, esta de escribir acerca de la cosa que sea, me permite básicamente nunca quedarme sin temas. Es decir, son casi literalmente infinitos, porque o bien puedo escribir acerca de un tema o bien de un detalle dentro de ese tema. Es decir, nunca escribí acerca de el amor, cómo funciona el amor, pero sí escribí acerca de, no sé, el amor por las matemáticas, por ejemplo, o el amor no correspondido y demás. Entonces, en eso
no tengo excusa para quedarme sin tema. Siempre podemos buscar a nuestro alrededor como las preguntas que nos hacemos. Mi trabajo en gran parte consiste en prestarle especial atención a las preguntas que me hago constantemente acerca del mundo a mi alrededor. O sea que con esto podemos decir que tu proceso creativo para cuando vos tenés que planear tu siguiente tema, vos lo basás no en un tema general, sino en algo en específico de ese tema. O Depende del tema. sería por otra parte. Por Depende del ejemplo, tema. si vamos a hablar de cómo funciona la gente cuando sucede un partido de fútbol, ¿eso podría ser un tema que vos hablarías o vos hablarías de otra cosa? Si vamos a, en ejemplo, hablar de fútbol. ¿Qué cosas tendrías en cuenta vos? ¿Qué es lo que vos Primero que todo, hablarías? todo tema es factible. A lo sumo lo que toma es más trabajo. Y por otro lado, hay cierta renuncia personal, si se quiere. Por ejemplo, hay temas que de algún modo me parecen... yo escribo más o menos entre 1000 y 3000 palabras en el caso más como extremo. Entonces en eso hay temas como, no sé, salvo que tenga una historia muy como interesante para contar que me permita como resumir un gran tema, generalmente lo evito. Pero en eso, de vuelta, lo mío es un trabajo literario, no es exhaustivo. Digamos, para buscar estrictamente como todo lo que se puede decir sobre un tema están los libros que yo cito. Yo soy especialmente cuidadoso y riguroso con el origen de la información que uso y con marcar exactamente la fuente de absolutamente todo lo que digo. Entonces yo suelo, no sé, para escribir acerca de vampiros hace poco, trabajé más o menos 25 horas en ese texto y consulté poco más de 10 libros acerca de la historia de los vampiros y demás, y psicología y distintas cuestiones. Entonces, si alguien quiere ir a lo exhaustivo, puede ir a los libros. No es eso lo que yo hago, porque eso es lo que hacen los artículos enciclopédicos. Si se tratara de la cancha, no sé, tranquilamente podría investigar eso, cómo funciona, no sé, ir a la cancha. Y en eso lo que me parece más interesante es dejar en las personas ciertas inquietudes o ciertas preguntas o cierta forma de pararse. O sea, si puedo lograr cierto cambio disposicional en las personas la próxima vez que hagan algo cotidiano, sea ir a la cancha, sea ir al supermercado o lo que sea, entonces eso a mí me alcanza. Igual, obviamente, con que les resulte entretenido leerme también es suficiente. Pero entonces en eso no se trata tampoco de decir todo lo que se pueda decir sobre un tema que sea, porque literalmente se podría escribir libros sobre cada uno de los más de 120 temas que escribí, se podría escribir un libro entero. Y de hecho, las fuentes que usarías para escribir ese libro son las que suelo usar yo en mis correos. Y entonces en eso es simplemente sentir que con lo que escribía hasta cierto punto alcanza como para que le quede algo a las personas. Pero tampoco es que me interesa mucho ir por la moraleja ni nada de ese estilo, simplemente como mostrar que sobre lo que sea que podamos cruzarnos en nuestras vidas se pueden encontrar inquietudes incluso que tienen miles de años de historia. Y, por ejemplo, para el domingo pasado, en el newsletter que hiciste, era sobre cómo funciona caminar sobre la nieve, caminar en la nieve, perdón. Entonces, por decirte algo, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? El lunes, por ejemplo, empezás a escribir, lo vas escribiendo en la semana y viernes y sábado lo ves a ver si te parece o cómo es. Bueno, como conté en el correo del domingo, ese texto lo escribí hace 11 años, en mayo de 2010, así que fue previo a cualquiera de estas cosas. Simplemente fue un ejercicio de escritura que hice en ese momento y ahora me pareció que era una linda descripción, así que de algún modo lo reciclé con ese título. Originalmente el texto ese se llamaba Entre susurros esperaremos la próxima función. Así que es como, no es un buen ejemplo de esto porque simplemente es algo que escribí y realmente creo que es la única vez que lo hice hasta ahora, tomar algo escrito antes y resignificarlo como cómo funciona. Pero generalmente tengo, por un lado, más de 900 sugerencias de las personas que me hicieron en estos casi 5 años.
Entonces, si llegara a no es que nunca no tengo ideas sobre qué escribir, pero a veces me interesa mucho encontrar exactamente cómo fueron propuestos ciertos temas. Entonces, algunas personas, no sé, hace muchos años alguien me había puesto cómo funciona ponerse los auriculares, que no es los auriculares, sino como me pareció divertido que lo pusiera como en términos como de una acción. Y en ese formulario les pido que me digan, bueno, ¿en qué pensaron? Entonces, muchas veces de ahí saco como el tema, sobre todo porque me interesa explorar cosas que a mí quizás nunca se me ocurrieron. Uno de los últimos temas sobre los que escribí fue cómo funcionan los payasos, que lo sugirió alguien también. Y la verdad es que hasta ese momento a mí nunca me habían interesado en absoluto. Y de repente, bueno, nada, terminé 25 horas también investigando al respecto, bueno, y obviamente encontré un montón de cosas interesantes. Generalmente mi trabajo para cómo funcionan las cosas suele ser más bien intenso y no tan repartido en el tiempo. Es decir, suelo arrancar el viernes a la noche. Lo primero que hago es validar el tema, entonces me fijo si hay suficiente material al respecto como para que yo trabaje o si me exigiría una suerte de investigación original. Es decir, generalmente yo trabajo en torno a libros y trabajos académicos y análisis de ese estilo de personas que trabajaron eso. Entonces, lo que primero que trato de hacer es buscar cuáles son los 5 libros indispensables sobre el tema que voy a trabajar. Generalmente son 5, muy rara vez son más de 10, y que básicamente son esos libros que si encontramos cualquier libro acerca de ese tema van a estar citados. Eh, entonces, primero empiezo a ver si puedo rastrear esos libros, si están disponibles, si los tengo que comprar, si ya están en el dominio público, y me empiezo a buscar artículos escritos acerca de esos libros o acerca de esos temas que generalmente sirven como grandes introducciones para investigar. Entonces, ahí de ese tipo de cosas es de donde saco nuevos libros y nuevas fuentes que explorar. Entonces, básicamente encuentro algo, me fijo qué usó esa persona para escribir y así como hasta que siento que tengo o que llegué al origen o que tengo lo suficiente. Y después empiezo a recorrer toda esa bibliografía. Entonces a veces leo 3 capítulos de un libro, a veces lo leo entero, a veces leo la mitad, a veces leo solo la introducción y es un buen resumen y listo. Generalmente las introducciones y conclusiones nos dicen gran parte de lo que tiene para decirnos un libro. Y empiezo a tomar nota y empiezo a indagar en cómo se vinculan entre sí todas las cosas que dicen las personas sobre el tema que sea. Y esto lo puedo decir realmente por experiencia. Generalmente los puntos de contacto se empiezan a armar solos. Como bueno, sobre esto generalmente se pueden mencionar estas cosas. Y en algún punto podríamos pensarlo, ¿no? Como la ciencia de, la historia de, la filosofía de, la psicología de, y así. Y eso más o menos nos arma lo que podemos contar. Mi trabajo más intensamente creativo está en lograr que eso sea un relato y no simplemente un listado de datos curiosos. Entonces, en eso es donde empiezo a echar mano también a las referencias que pueden venir más quizás o de lo personal o de la ficción o de las grandes historias y demás. Entonces, en eso, en gran parte, no sé, los cuentos o relatos o guiones de películas, series, lo que sea, sirven mucho para ordenar un montón de información, si se quiere, como entre comillas, objetiva, en torno a algo que sea disfrutable de consumir, que no sea simplemente un artículo de Wikipedia. Bien, ¿y ahora tenés como algún proyecto en mente? Sé que el otro día se estrenó un programa por Flow, eh, con Fiorella Sargenti, y ¿tenés algún otro proyecto en mente para el futuro? Qué buena pregunta. Sí, bueno, desde agosto estamos haciendo el mejor final para Flow, que es mi primera experiencia, entre comillas, en televisión, porque si bien es como formato televisivo, es para la plataforma de streaming de Flow. Y eso, no sé, es bastante interesante porque tengo mucha experiencia en podcast. Tuve durante 3 años uno que se llamaba Idea Millonaria. Y
que tuvo casi 140 episodios, pero en la televisión es distinto, ¿no? Como para empezar no podés estar como todo el tiempo mirando una pantalla, revisando los datos, sino que tenés que tener como más todo presente y bueno, es distinto. Y tenés que estar mirando una cámara y no a la otra persona y eso es muy terrible. Aparte de eso, hace 10 días empecé un nuevo newsletter con un colega y muy amigo filósofo de Córdoba, Julián Reynoso, que se llama Marginalia, que es un formato distinto a lo que hago, en donde nos recomendamos mutuamente cosas que hayamos consumido en el tiempo previo, digamos. Y él comenta, o sea, me cuenta por qué lo está compartiendo y yo le respondo. Entonces, en el texto vemos las recomendaciones, su comentario, mi respuesta a su comentario, mi recomendación, mi comentario, su respuesta a mi comentario y así. Entonces es lindo porque no solo es como una colección de enlaces, sino que hay un intercambio ahí. Aparte de eso, tengo muchísimo contenido acumulado de cómo funcionan las cosas, básicamente desde junio de 2019, que yo, renuncié a mi último trabajo haciendo parte de estrategia y dirección creativa en un medio que se llama Philo News, para dedicarme a mi newsletter. Y desde que empezó básicamente la pandemia en marzo de 2020, empecé a hacer correos en su momento diarios para las personas que me apoyan en el Club de la Curiosidad, que eran, uno por día de lunes a viernes hasta que llegué a 100, y ahí empecé a enviar no más de 3 por semana, pero llevo 170, 172, y cada uno de ellos tiene 3 o 4 contenidos. Así que estoy sentado en más de 500 cosas que no están publicadas y estoy pensando justamente en cómo armar una plataforma para las personas del Club de la Curiosidad donde todo eso esté sea de más fácil acceso. Aparte de eso, tengo otro podcast que empecé hace unos meses con otro amigo que se llama Curioso Planeta, en donde, él se está por ir a vivir, a recorrer el mundo en una casa rodante hecha a partir de un autobús escolar, así que vamos a ir como documentando de forma sonora su viaje por el mundo, se va el mes que viene. Y después, tengo mucho vinculado a proyectos que hice antes, como nomesientobien.com, que surgió como una especie de spin-off o de ¿cómo se dice? Como de esqueje de mi newsletter, que eran unas frases que yo ponía al final de mis correos, que era: si en algún momento no te sentís bien, pensá en tal cosa, y generalmente eran datos curiosos, simpáticos. Y eso está cargado desde hace un año en nomesientobien.com. Cada vez que entras aparece una frase ilustrada distinta de ese estilo. Y hace un par de meses, en junio, hice otro proyecto que se llama 28 días, en donde cuando vos te suscribís empiezas a recibir un correo por día durante 28 días con sugerencias de cosas que podés hacer que quizás te hagan sentir un poco mejor. Digamos, no es un desafío como algunas personas lo entendieron, sino que simplemente son sugerencias por si no se te ocurran. Y eso funcionó muy bien, así que recibí más o menos 300 sugerencias de cosas que las personas hacen que les hacen bien, así que tengo que ver de qué manera como tomar lo que las personas me dijeron y convertirlo en algo. Y también tengo que rendir mis últimos finales para recibirme de la carrera de filosofía, así que todo eso ocupa mi tiempo en general. Seguramente me olvido de algo, pero bueno. Sí, muchas cosas haces por lo que veo. Y para la gente que tal vez se quiera suscribir a tu newsletter y todo, ¿cómo lo pueden hacer? Generalmente si buscan Valentín Muro en Google aparecen los primeros resultados, y si no, cómo funcionan las cosas en Google también, por suerte, rankea bastante alto. Eso, la dirección es cómo funcionan las cos.as, pero es más fácil recordar el nombre y buscarlo. Y después, lo mismo en redes sociales, digamos, creo que es fácil de encontrar en ese sentido. Bueno, buenísimo entonces. Muchísimas gracias por tu tiempo, Valentín. Ya entonces queda la entrevista para lo que es Art Media. Muchas gracias.